Hoy vamos a meternos en un tema complejo, de esos que son difíciles pero muy necesarios. Vamos a explorar una forma de violencia que no siempre es tan visible, una que, a veces, y esto es lo más duro, nace desde adentro de una propia comunidad. Escuchen bien esta frase. Es impactante. Y lo más perturbador, según el material de origen, es que no la dijo un opresor. No, salió de la propia comunidad trans, refiriéndose a la desaparición de una de sus compañeras. Esta frase, así de cruda, nos pone de frente con el conflicto central de este análisis. Bueno, todo arranca con el caso de Marlen Villarrubia. Si uno lo mira por encima, su historia parece un caso tristemente clásico de desaparición forzada en manos del Estado, un patrón que ya conocemos demasiado bien. A ver, repasemos los hechos. Es 5 de enero de 2026 y Marlen desaparece. Lo que sigue es, un manual de impunidad. La detención es irregular, los registros se manipulan, la comisaría, como se describe, se convierte en una caja negra. Todo esto nos recuerda a las épocas más oscuras de la historia argentina. Pero esto, créanme, es solo el comienzo de la historia. Y acá es donde todo se retuerce. Porque a la par de la violencia estatal, aparece otra. Una violencia mucho más sutil, más silenciosa, que viene de la propia comunidad de Marlen. Una especie de traición que lo complica absolutamente todo. Para entender este fenómeno, el material de origen nos da un concepto clave: colonización del discurso del opresor. Suena académico, pero es simple y terrible. Es lo que pasa cuando un grupo oprimido, en vez de unirse, empieza a usar la misma lógica y las mismas palabras de sus agresores para atacarse entre sí. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es letal. Porque al empezar a culpar a la víctima, se le saca toda la presión al verdadero responsable, el Estado. Se genera el escenario perfecto para la impunidad. Porque, a ver, si la propia comunidad no defiende a los suyos, ¿quién lo va a hacer? Ahora, lo interesante es ver cómo funciona esta lógica por dentro. El material de origen desarma pieza por pieza los mecanismos que hacen que esta discriminación interna funcione y que al final del día le termine sirviendo al poder del Estado. Se identifican 3 mecanismos principales. El primero, la transmisoginia usada para deshumanizar. El segundo es algo llamado la trampa de la inocencia. Y el tercero, la horizontalización de la violencia, o sea, cuando la agresión se dirige hacia los costados, hacia los pares. Vamos a ver cada uno. Este primer punto es fuertísimo. Cuando se refieren a Marlen en masculino, no es un simple insulto. No, es un acto político. Le están negando su identidad. Y al quitarle su ser de mujer trans, básicamente le quitan su humanidad. La convierten en alguien descartable, replicando la misma lógica que necesita el Estado para justificar su violencia. Después tenemos la trampa de la inocencia. Esta idea de que la víctima tiene que ser perfecta, casi una santa, para merecer derechos, es una falacia total. Como bien dice la fuente, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de cualquiera bajo su custodia, sin importar quién sea o qué haya hecho. Pedir inocencia es una trampa que solo ayuda al agresor. Y miren, esta imagen lo deja clarísimo. El foco debería estar siempre en el Estado y su crimen. Pero cuando la conversación se desvía a si la víctima era problemática o se lo buscó, ¿qué pasa? Se le da al Estado una especie de licencia para desaparecer, donde la propia comunidad termina, sin querer, justificando la violencia. Y ojo, que no estamos hablando de algo teórico, de una idea en el aire, para nada. El análisis demuestra que este patrón de discriminación interna tiene consecuencias reales, documentadas, inmortales. Para entender la gravedad, se nos presenta otro caso, el de Fernanda Arias, también de Salta. Su muerte, estando bajo custodia, fue catalogada por la policía como suicidio. Caso cerrado, rapidísimo. ¿Por qué tan rápido? Porque la sociedad, y sí, también partes de su comunidad, ya la habían juzgado de antemano. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Si una víctima ya es vista como descartable, si ya está criminalizada incluso por sus pares, ¿quién va a presionar por justicia? En el caso de Fernanda, esta actitud fue fatal. Se perdieron pruebas y todo terminó en la impunidad de lo que la fuente llama, sin rodeos, un transfemicidio institucional. Este gráfico lo resume a la perfección. Es como una balanza.
cuanto más sube la culpa interna y la criminalización de la víctima, más baja la responsabilidad del Estado. Y claro, ¿qué es lo que sube por las nubes? La impunidad. Es una relación directa, peligrosísima, y es el mismo patrón que amenaza con repetirse en el caso de Marlen. Pero bueno, después de este diagnóstico tan crudo, el análisis no se queda ahí. También propone una salida, un camino para resistir. Y ese camino es construir una nueva ética política, una ética de responsabilidad colectiva. Y aquí están los pilares de esa nueva ética. Son 4 puntos que no se negocian. Primero, ninguna vida es descartable. Nunca. Segundo, el foco siempre en el Estado, no en la víctima. Tercero, la solidaridad no puede ser a la carta, es para todas las personas. Y por último, recordar ese mantra de la lucha por los derechos humanos. Nadie desaparece solo. La idea central es esta. El Estado no actúa en un vacío. El poder estatal concluye el material de origen, se apoya en estas divisiones internas. Cuenta con que nuestros propios prejuicios, nuestra falta de solidaridad, van a ser parte del trabajo sucio por ellos. Y así se llega a una conclusión potentísima. La lucha no es solo contra un enemigo de afuera. El primer acto de resistencia, y quizá el más radical, es romper ese espejo interno que nos devuelve la cara del opresor. Solo cuando se entienda que la vida de Marlen vale tanto como la de cualquiera, solo ahí se podrá enfrentar al verdadero poder.